Hoy día quiero compartir un mensaje bíblico acerca de el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Quisiera que me acompañen rápidamente ahí. Vamos a ir desde el verso 1. A ver, empezamos. Dice la palabra de Dios así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta ahí nomás. Señor, te damos gracias, oh Padre eterno, por esta palabra. Te damos gracias, oh Jesús, por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez más, Señor, las Escrituras. Te ruego que tu Santo Espíritu nos hable el día de hoy. Que tu Santo Espíritu esté revelándonos, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nos des. Gracias, Padre eterno. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Había un escritor que estaba tratando de recordar su nombre, llamado David Walker o algo así, y escribió un libro acerca de El Buen Capitán. Y se trataba, en resumidas cuentas, se trataba de un hombre que era capitán de un barco, obviamente, pero que entrenaba a su gente. Entrenaba cuando estaban en tierra, los hacía correr, los hacía hacer toda clase de ejercicios, para que estén preparados para el momento que se pueda presentar. Sin embargo, este capitán, cada vez que terminaban su faena, terminaban sus ejercicios, terminaban sus labores, los llamaba y los sentaba a todos en sus literas y les pedía que se quitasen las botas, las medias, y empezaba a examinar sus pies de cada uno de ellos. Y cuando, obviamente, por el ejercicio, por la faena, por el rigor, tenían ampollas, se hacían llagas, se hacían heridas, y él mismo me mandaba a pedir medicamentos al tópico, y él mismo con sus propias manos limpiaba y curaba estas heridas. Y lo interesante era de que los soldados, o los marinos en este caso, los marinos se quedaban sorprendidos cómo un capitán podía arrodillarse y tocar los pies de los marinos. Pero pasó a la historia como
uno de los mejores capitanes que había tenido esa marina. ¿Por qué? Porque no solamente era el modo como él actuaba en plena batalla, o en pleno combate, sino cómo él actuaba con su personal. Para él sabía cuál era su puesto y sabía cómo era el ordenar, el mandar, pero a la vez también tenía misericordia y tenía amor por la gente que él comandaba. El buen capitán se llamaba esta historia. Y lo que hoy día vamos a ver es también una historia que Jesús nos quiere enseñar acerca del servicio, la humildad y la limpieza, ¿no? En este contexto, en este pasaje de los evangelios de según San Juan, habla Jesús. Vamos a ir primeramente al contexto. Jesús sabía de que iba a ser inmolado, pero así como iba a ser inmolado, también sabía que iba a ser glorificado. Sin embargo, al saber que iba al Padre nuevamente, porque él había salido del Padre y estaba regresando al Padre, y él no se enorgullecía, él no decía, soy Dios, así que ustedes me tienen que servir. Sin embargo, él decía por el contrario, yo no he venido para ser servido, sino yo he venido para servir, ¿no? Qué interesante. El Dios que se hizo hombre no fue un hombre soberbio, fue un hombre humilde, un hombre manso, y enseñó a ser así. Y empezó en ese momento a hablar del Señor Jesucristo acerca de cosas muy íntimas, muy personales. Cosas que al pueblo siempre les hablaba en parábolas, como decía, para que pudiendo ver no vean y pudiendo escuchar no oigan, pero a los suyos les hablaba de una manera directa, de una manera muy íntima. Yo supongo que Jesús, al saber de que ya estaba por partir, dijo, los minutos son cortos, así que tengo que acelerar para que los muchachos estos aprendan más de mí. Y recuerden que después que fue inmolado en la cruz y después que resucitó, él aún se quedó, ¿cuánto? 40 días, ¿no? 40 días antes de subir a las alturas, al cielo. Pero ¿qué hizo esos 40 días? Estuvo con los discípulos, también enseñándoles todo aquello que necesitaban aprender, de una manera muy íntima. Tuve la experiencia de haber pasado por una situación bastante difícil hace un año, tal vez, año y medio, ya no recuerdo. Y cuando pensé dije, parece que el Señor me está llamando, empecé a pensar durante ese tiempo que pasaba, decía yo, todas las cosas, me empecé a acordar de todas aquellas cosas que todavía no había hecho y necesitaba hacerlo. Y entre mí decía, Diosito, si aún quieres que aún me quede, en serio que voy a empezar a hacer todo aquello que falta. Voy a empezar a terminar, a concluir, o por lo menos dejarlo endechado para que el resto continúe lo que tiene que hacer. Y me hacía acordar de ese momento que sentía que sí, que iba a ir al Padre por la gravedad de la salud que tenía. Entonces, yo supongo que Jesús habrá dicho, ya tengo que partir, entonces tengo que acelerar en ciertas áreas del trabajo, del ministerio que estoy haciendo. Y es que Él empieza a juntarse con sus más íntimos y empieza a darle más amistad, empieza a darle más amor, pero también estaba dando más conocimiento. En Juan capítulo 15, dice el Evangelio, dice así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Mira el título que le da, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. En otras palabras, todo ya se los he dicho. No hay nada escondido.
todo se lo he entregado. ¿Por qué? Porque ustedes ahora son mis amigos. Jesús, como dije, había salido del Padre y estaba volviendo al Padre. Y ¿sabe? No había exaltación en él. Por el contrario, como decimos, había bajado al llano, estaba en el llano, hablando con sus discípulos en un punto, en un modo de humildad como él siempre lo había hecho. Ahora, de pronto Jesús lava los pies de los discípulos. Primero, nos va a enseñar, el Señor Jesucristo nos enseña que siempre, absolutamente siempre, debemos estar listos para el servicio. En Marcos 10, 45, dice así como lo que ya había comentado. Dice, Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El Señor había venido no para ser servido, sino para entregarse, para darse. Y eso es lo que Él nos estaba enseñando. Él de pronto, al ver que algo que voy a comentar más adelante, al ver que había una situación, Él se levanta, se para de la mesa, se quita la túnica, que vale decir el saco, ¿no? Que a veces como los varones usamos, se saca el saco, pero en este caso es la túnica, agarra una toalla, agarra un lebrillo, que es un envase, ¿no? Echa agua y empieza a lavar los pies a sus discípulos. ¿Sabe? Lo que Él estaba enseñando es que tenemos que servir. Así estemos en una bonita reunión, así estemos en una fiesta, en un matrimonio, estemos donde estemos, tenemos que seguir sirviendo, pero para el Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, 11, dice así: en lo que requiere diligencia, dice, ¿no qué? Perezosos, no son los que se apellidan Pérez, por si acaso, es perezosos, ¿no? Hola Johan, ¿cómo estás? No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. No perezosos, tenemos que tener diligencia. Aquí hay una verdad: aquel que está cerca de las personas, sirviéndoles con humildad, está más cerca a Dios. Lo repito: aquel que está cerca de las personas, sirviéndoles con humildad, está más cerca de Dios. Algo que siempre comentamos con la pastora Yani, es que a veces ella me dice, Jorge, ¿me amas? Sí, le digo, te amo, le digo. Pero y yo digo, ¿y tú me amas? Claro que te amo. Y yo le digo, no quiero que me ames. Me queda mirando. Ahora ya sabe. Me queda mirando. No quiero que me ames. Quiero que ames a Dios más que a mí. Porque cuanto más ame a Dios, más me va a amar a mí. ¿Sabía usted eso? Ya tiene un secreto. Porque Dios, cuando tú te acercas más a Dios, tú vas a amar más a tu esposo, a tu esposa. ¿Ok? Entonces, aquel que está cerca de las personas, sirviendo con humildad, está más cerca de Dios. Lo segundo que ya conocemos es que nos enseña a ser humildes. Nos enseña a ser humildes. Lucas, aquí voy a hablar justo de lo que estaba diciendo. Lucas nos va a enseñar un detalle que sucedió, un detalle terrible. A pocas horas de que Jesús lo apresen y lo lleven a todo aquello que pasó, ¿no? Y luego a la cruz, empieza una discusión entre los discípulos. Empieza una discusión entre ellos de quién iba a ser, ¿no? O quién era el mayor. Miren, vamos a Lucas 22, 24. Y ahí dice, ¿no? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira, en plena cena estaban hablando de
¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el que iba a tener mayor jerarquía entre todos los discípulos? Y cuando yo supongo la escena, cuando Jesús escuchó eso, es cuando se quitó la túnica, agarró la toalla, agarró el librillo para empezar a lavarle los pies a sus discípulos, para mostrarle algo. Humildad, humildad. Mire, le voy a pintar la escena. Cuando llegaron al aposento donde hicieron la última cena o la Santa Cena, si te das cuenta de las Escrituras, entraron los discípulos y Jesús. No había quien sirva, no había una persona, no había un esclavo, un empleado que sirva la mesa. Obviamente, tampoco había alguien que le lave los pies a aquellos que estaban entrando a este lugar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en las carreteras de ese entonces sucedía de que aún no estaban empedradas todas los caminos, como los caminos de Roma, que hacía diversas partes, estaban empedradas. ¿Para qué? Para que sus carros y sus batallones vayan más ligeros. Pero no todos los lugares estaban con piedras. Y sucedía de que los caminos eran de polvo. Y cuando hacía calor, el polvo obviamente era mucho más fácil de cubrir los pies llenos de polvo. Y cuando había lluvia, los pies se llenaban de barro, obviamente. Entonces, para poder entrar tú a una casa, ¿qué es lo que tenías que hacer? Lavarte los pies. Dejaban las sandalias fuera del lugar y se lavaban los pies, y había un esclavo o un sirviente quien con un librillo les lavaba los pies a los invitados o a los que pasaban a casa, se los secaba y caminaban y entraban. Esto me recuerda que en Japón ustedes saben de que para entrar a una casa en Japón hay que sacarse los zapatos, ¿no es cierto? Hay que lavarse bastante los pies por si acaso, ¿no? Y sucede de que cada casa, cuando tú entras, abres la puerta, entras a la casa y al costado hay un zapatero para que tú te puedas sacar los zapatos, dejas tus zapatos ahí, y adelante en el escalón siguiente hay unas sandalias o sayonaras como los conocemos, y tú subes y te pones las sayonaras y caminas por la casa. Otras casas tal vez no tengan sayonaras, pero puedes caminar con las medias. Y en ese sentido, los japoneses son bastante exquisitos. Quieren tener la casa muy limpia. Y no sé si te habrás dado cuenta, los japoneses les gusta usar para caminar medias blancas, impecables. Imagínate que tú entras a una casa, o un japonés entra a una casa y pasa a la casa con sus medias blancas y empieza a caminar, y cuando nota que su media blanca está sucia, ¡oh, qué vergüenza eres! Esa es una tremenda vergüenza para el dueño de la casa, que la casa esté sucia, ¿no? Entonces, tú tienes que entrar con tus medias blancas y salir con tus medias blancas, y eso significa de que hay limpieza en la casa. ¿Sabías eso? Qué tremendo, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar cerca de 10 meses allá en Narita, en Tokio, y viví justamente, y fui invitado por muchos amigos allá en Japón, y fue tremendo esa parte, ese detalle. Y sabe, además, la persona que iba invitada, si sus medias se ensuciaban, era la comidilla de la semana. Oye, ¿te acuerdas que nos invitaron Solange a la casa de Masi? Oye, ¿te acuerdas cómo salieron las medias? ¡Ay, qué cochina esta mujer! Así, esa era la comidilla. Entonces, había que limpiar, y había unos productos, porque toda la casa es con tatame, ¿no? Ese entretejido.
Entonces, las señoras se esmeraban en limpiar, y sobre todo cuando iba a haber visita, ¿no? Era tremendo eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema, había que entrar a la casa con los pies limpios. Y Lucas 7:40, si nos acompañas a Lucas capítulo 7, verso 40, hay un episodio. Habla sobre sobre un fariseo que a Jesucristo lo invita a su casa, ¿no? Y cuando entra a su casa a comer, entra una mujer, ¿no?, con cabellos largos, y empieza a llorar en los pies del Señor, y con sus lágrimas empieza a limpiarle sus pies, los pies del Señor, y con su cabello largo le seca. Y el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, porque Simón estaba, el fariseo, Simón dice, ay, si supiera, si fuera este profeta, supiera quién le está tocando los pies, una pecadora, ¿no? nunca falta por ahí eso, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. 41, por favor, ¿te lo tienes? Sí, 7:41. Se colgó la computadora. Lo que decía ahí era de que cuando dijo el fariseo, le dijo a Simón, le dijo, di, maestro. El Señor le dijo, tú me invitaste a tu casa, y cuando entré a tu casa no me lavaste los pies, ni me ungiste la cabeza con aceite o con óleo, ¿no?, con perfume, ¿no? Sin embargo, esta mujer ha venido y con sus lágrimas ha lavado mis pies, y con sus cabellos ha secado mis pies. Estaba diciendo de que ella tenía mucho que pedir perdón, y mucho por servir al Señor, porque Dios le había perdonado sus pecados. ¿Sabes? Con lo que quiero decir es de que la costumbre de una casa era lavarle los pies, a dar ese servicio de humildad de lavarle los pies al invitado. Pero no fue así en esta oportunidad, porque el fariseo siempre alturado, soberbio, dice, a ver qué me va a decir este maestro. Ahí está, 44, gracias mi hermano. Dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hasta ahí nomás. Pero el punto está de que tenía que haberle lavado los pies para poder entrar a la casa, y él no lo hizo. Entonces, lo que hizo el Señor era enseñar humildad. Ellos estaban discutiendo quiénes iba a ser el mayor, quiénes iba iba a tener el mayor rango. Pero el Señor tomó, se quitó el saco, parafraseando, tomó la toalla, tomó el hebrillo y les empezó a lavar los pies. Y le dijo, Marcos capítulo 9, verso 35, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Mira lo que estaba diciendo el Señor. Marcos capítulo 10, 10 del 43 al 44 dice, si no, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Nos enseña humildad, nos enseña el servicio, nos enseña también el amor al prójimo. Mira, qué tremendo. Si vamos a Juan nuevamente, capítulo 13, verso 2, mira lo que dice la Escritura. 13:2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Hasta ahí nomás? ¿Sabes? Estaban en plena cena, estaban en plena reunión, y Jesús sabía que lo iba a traicionar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo botó? ¿Lo sacó? No, lo dejó. Enseña el amor, deja de lado la amargura, deja de lado el odio y enseña que fluya el amor. Cuanto más lo injuriaban al Señor, más amaba. Solo estando en amor vamos a poder entender eso. La palabra de Dios por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Cuando lo envió a su Hijo unigénito, te pregunto, ¿era un lugar hermoso, precioso? ¿Era un paraíso? No, por el contrario, todos injuriaban a Dios. Había mucha injuria, hablaban mal de Dios, había mucha idolatría. Sin embargo, lo envió al Señor. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Por eso podríamos decir: de tal manera Dios me amó. A ver, repite: de tal manera Dios me amó, que envió a su Hijo unigénito, para que no me pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de que iba a ser traicionado, Dios no lo desechó. No lo desechó. Lo amó. Y muchas veces he compartido esto, de que a pesar de que sé que algún día va a suceder que alguien empiece a hablar mal ya sea de mí, de mi familia, o de mi iglesia, o de mis hermanos, igual debemos de amarlos los unos a los otros, porque eso es lo que enseñó el Señor, ¿no? Muchas veces me dice: pastor, pero ¿por qué no ruega para que envíe fuego del cielo? Amémonos los unos a los otros. No importa si hoy te abraza y mañana te está clavando una daga, porque no hemos venido nosotros a quitar, sino a tratar de recuperar vidas para el Rey. Y la cuarta y última, que aquí me sorprende mucho y te lo quiero compartir, lo que el Señor nos enseña en este pasaje es la limpieza esencial. La limpieza esencial. Mira, en la mayoría de las narrativas de San Juan, siempre vamos a ver dos temas. Uno que está en la superficie y la podemos captar inmediatamente, y otra la que está muy por debajo, o como decimos a veces, entre líneas. Este realmente es un pasaje y una parte bastante difícil de entender, pero el Señor nos dé sabiduría para ir discerniendo este pasaje. Dice en Juan capítulo 13, verso 6, dice así: entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí viene el verso clave. Ojo, pestaña y ceja. Dice así, verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Escuchaste? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
si no te lavares, no entrarás a donde yo estoy. ¿Recuerda lo que le dije? Que en cada casa había, cuando había un acontecimiento, había que lavarle los pies antes de que ingrese a la casa. ¿Recuerda? Aquí lo que estaba diciendo el Señor son dos cosas. Uno, que para ser parte de la familia de la fe o ser miembro de la iglesia, tú tienes que ser bautizado. Porque la palabra de Dios te puede limpiar, eso es cierto, pero tú tienes que ser obediente y pasar por las aguas del bautizo para poder ser primeramente parte de una congregación, parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que seas parte de la membresía de la iglesia. Porque el bautizo, si tú no lo sabías, el bautizo te da el derecho a ser miembro no solamente de la iglesia terrenal, sino ser parte del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que pierdes la salvación, ojo, porque siempre hemos dicho, ¿qué pasa si no se bautiza? Por ejemplo, como el ladrón que estuvo en la cruz, que se salvó, fue al paraíso, pero no tuvo tiempo de bautizarse. Pero no es que él no quiso bautizarse, que esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué no te quieres bautizar? Si no quieres bautizarte, como dicen por ahí, tal vez por orgullo, tal vez por duda, tal vez por vergüenza, tal vez por punto suspensivo, ponle en la palabra que tú quieras, eso va a hacer de que no entres a la casa del Señor, porque hay que lavarte, hay que lavarnos los pies. Mira lo que dice Mateo 28:19. Porque estarías rehusando al mandato de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué cosa más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pregunto algo más adicional. ¿Qué significa bautizo? Sumergirte. Bautizo es sumergirte, no es agüita encima de tu cabeza, es sumergirte. Ese es el bautizo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer es bautizarnos. Lo segundo, hemos hablado de servicio, humildad y ahora también de limpieza de pecados. Es la segunda enseñanza que hay acá detrás de todo esto. Mira, verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Acá viene la enseñanza. ¿Sabéis lo que he hecho? Le dice. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hablé de servicio, humildad, y ahora ¿qué estamos hablando? De limpieza, pero estamos hablando de limpieza espiritual. Santiago capítulo 5, verso 16, mira lo que nos dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados, ¿no? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la palabra sanados, iomai, ¿sabe lo que significa? Significa sano, liberado, limpiado, como si fueras un leproso. Eso es lo que significa. Por lo tanto, vas a ser limpio cuando confiesas tus pecados. Dice, confesad vuestras ofensas, nuestros pecados, unos a otros. Entonces, cuando confiesas tus pecados, te limpias. Que dice las bienaventuranzas, Mateo 5:8, bienaventurado el de limpio corazón, porque él verá a Dios. Bienaventurado el de limpio corazón, porque él verá a Dios. Porque eres limpio. Y como estás limpio,
¿Te acuerdas los pies limpiecitos para entrar a la casa? Vas a poder entrar. Porque si tus pies no están limpios, no vas a poder entrar a la casa. Te vas a quedar fuera. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo era el templo de Dios? O perdón, el templo de Israel. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que estar limpio, sin pecado durante un año. De un año, para poder entrar por ahí. Si no, era muerto. Moría, indefectiblemente moría. Entonces, para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar en la casa de Dios, tenemos que estar limpios. Limpios. ¿Me van entendiendo? ¿Van entendiendo lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el templo de Dios? De repente tú te quieres quedar en el atrio. Dije que no vas a perder la salvación, vas a entrar al templo. Pero ¿dónde vas a estar? ¿En la zona VIP? ¿En la zona de medio o la de atrás? ¿Cómo es tu ticket? El que no está lavado va a estar mirando la boda del Cordero desde afuera, así. Y después te la cuento, ¿ya, Walter? Aleluya. No, siempre es bueno un poco de gracia. Walter sabe. En serio, ¿dónde quieres estar? Cuando estar en la mesa del Señor, alabando y adorando. ¿Dónde quieres estar? ¿O quieres estar fuera de la ventana mirando y dices, ay, qué bonita está la fiesta? Ay, excelente. ¿Dónde quieres estar? Tenemos que estar limpios. Tenemos que tener los pies limpios. Primera de Juan 1:9 dice, para que veas y sustentemos de que cuando confiesas te limpias. Dice primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Pies limpios para entrar a la casa de Dios. Debemos estar limpios. ¿Recuerdan cuando caminabas sin zapatos o los calzados con tiritas, las sandalias? Te llenas de polvo. Porque yo no creo que ninguno de nosotros, que cuando caminamos con sandalias, con esas de tiritas, llegamos a casa y con esos pies nos metemos a la cama. ¿Tú lo haces? Todos nos lavamos los pies, ¿cierto? Para entrar a la casa de Dios tienes que tener los pies limpios. Termino con esto. Josué capítulo 5, del 13 al 15. Aleluya. Y mira, Señor, gracias a Dios. Gracias, Señor. Josué 5, 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestro enemigo? Siguiente. Él respondió, no, apunta esto, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Aleluya. He venido. Entonces Josué, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Era un ángel o era la presencia de Dios? Era la presencia de Dios. Porque si hubiese sido un ángel, el ángel le hubiese dicho, levántate, a mí no me adores. Fue la presencia de Dios, lo que llamamos una cristofanía. La presencia de Dios, a la cual él adoró. Y él le dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. ¿Qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Aleluya. Tenemos que estar en el lugar santo con los pies limpios.
y cómo debemos estar en el lugar santísimo, con los pies limpiecísimos, lavados por el mismo Señor. Hermanos, debemos de tener servicio, debemos de ser servidores, como nos enseña el Señor. Debemos, por más que estar en una posición dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, dentro de donde estés, debemos de ser humildes, pero sobre todo estar siempre limpios, con los pies limpios, porque la palabra de Dios te limpia tu mente, te limpia te limpia tu corazón, tu alma. Pero los pies que caminamos en este mundo muchas veces están sucios porque caminamos en este mundo. Hermanos, servicio, humildad y limpieza quiere el Señor para ti, para tu familia, para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie, por favor. Oremos. Bendito Dios, oh Padre Celestial, tú sabes cómo hemos caminado en estos días, Señor. Te pido, Padre eterno, que nos perdones, Señor. Porque cuando hemos podido servirte, Señor, de una u otra manera, no lo hemos hecho, Señor. Porque ya sea por flojera, ociosidad, o sencillamente por indiferencia, Señor, cuando no hemos servido, no te hemos servido a ti, Señor. Aparta, Señor, de cada uno de nosotros la soberbia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Ayúdanos, oh bendito Dios, a amarte a ti mucho más que a cualquiera, Señor, para poder amarnos unos a otros, oh bendito Dios. Pero sobre todo, Señor, límpianos, Señor. Límpianos con el agua del bautizo, Señor. Límpianos, Señor, con tu palabra. Límpianos, oh Padre eterno, de nuestro andar. Porque no somos justos, somos pecadores, Señor. Y solo tú nos puedes perdonar. Gracias, Señor. Hoy, mi buen Dios, quiero volver a ti. Hoy, mi buen Señor, quiero buscarte nuevamente, Señor, y empezar un nuevo tiempo, Señor, contigo. Señor, ayúdame a volver a ti, Señor. Señor, ayúdame, Señor, a seguirte como tú quieres que te siga. Gracias. Muchas gracias. A ti sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.